Empresario ve a su niñera siendo humillada por su marido. Y lo que hace. Alejandro Morales llegó a casa más temprano ese jueves, esperando encontrar el ambiente tranquilo de siempre. Lo que presenció en la cocina lo dejó completamente paralizado. Joaquín le estaba gritando a Leticia, su esposa y niñera de los hijos de Alejandro, desde hace 3 años. El hombre gesticulaba de forma agresiva mientras ella se encogía contra la encimera de la cocina, intentando protegerse de las palabras crueles que él disparaba sin parar. «Pasas el día entero aquí, cuidando a los hijos de otros, mientras nuestra casa se vuelve una pocilga». La voz de Joaquín resonaba por toda la cocina. «¿Qué clase de esposa eres, Leticia? Responde». Alejandro permaneció quieto en la entrada, sin saber si debía interferir. Conocía a Joaquín solo de vista, cuando venía a recoger a Leticia al final del turno. Siempre pareció un hombre educado, saludaba con un gesto de cabeza y esperaba en el coche. «Yo trabajo para mantener nuestra casa, Joaquín». La voz de Leticia salió temblorosa. «Tú lo sabes. ¿Mantener?» Él rió con desprecio. «Eres empleada doméstica, Leticia, una niñera. Eso no es una profesión de verdad. Mientras tanto, yo me quedo en casa siendo juzgado por todo el vecindario porque mi mujer trabaja y yo no». Alejandro vio a Leticia bajar la cabeza aún más. Durante todos esos años, ella siempre había sido alegre, cariñosa con Mateo y Valentina, sus hijos de 8 y 12 años. Nunca imaginó que detrás de esa mujer fuerte existiera alguien siendo humillada de esa forma. «Joaquín, por favor, baja la voz», Leticia susurró, mirando nerviosa hacia el pasillo donde los niños podrían estar. «No me mandes a bajar la voz dentro de la casa donde entro, porque mi mujer trabaja de empleada». Él rugió aún más fuerte. 3 años, Leticia, 3 años aguantando esta vergüenza. Fue entonces cuando Alejandro notó 2 sombras pequeñas moviéndose detrás de la puerta del pasillo. Mateo y Valentina estaban escondidos allí, presenciando toda esa escena. Su corazón se apretó al imaginar el impacto de eso en los niños. «Con permiso». Alejandro finalmente se pronunció, entrando a la cocina con pasos firmes. Joaquín se giró de inmediato, el rostro rojo de ira transformándose en vergüenza momentánea. «Señor Alejandro, no sabía que usted estaba en casa». Joaquín intentó forzar una sonrisa. «Me di cuenta». Alejandro mantuvo la voz calmada, pero firme. «Leticia, ¿puedes verificar si los niños están bien? Creo que están en el pasillo». Leticia pasó rápidamente junto a Joaquín, evitando la mirada de Alejandro por vergüenza. Sabía que su jefe había presenciado toda la humillación. «Mire, señor Alejandro», Joaquín comenzó tratando de explicarse. «Esto es un problema personal entre marido y mujer. Usted no tiene por qué meterse. Cuando ocurre en mi casa, delante de mis hijos, deja de ser solo un problema personal», respondió Alejandro, manteniendo el tono respetuoso pero decidido. «¿Sus hijos?». Joaquín rió con sarcasmo. «Sus hijos la quieren más que a la propia madre que perdieron. ¿Eso es normal para usted?». Alejandro sintió la provocación, pero no cayó en ella. Sabía que Joaquín estaba tratando de desviar el tema de la conversación. «Lo que yo considero normal es que una persona trabaje con dignidad sin ser humillada por ello». Alejandro cruzó los brazos. «Y lo que no considero normal es que alguien venga a mi casa y perturbe el ambiente donde viven mis hijos. Ella es mi esposa». Joaquín elevó de nuevo la voz. «Y puedo hablarle como yo quiera». «No en mi casa, no puedes». Alejandro fue directo. «Y francamente, en ningún lugar». En ese momento, Leticia volvió a la cocina, trayendo a Mateo de la mano. El niño tenía los ojos rojos, claramente había llorado. «Tía Leticia, ¿por qué ese hombre te estaba gritando?», preguntó Mateo mirando con miedo a Joaquín. «Ese hombre es mi esposo, mi amor». Leticia se agachó a la altura del niño, forzando una sonrisa. «A veces los adultos discuten, pero todo está bien». «Pero estabas llorando», insistió Mateo. Alejandro vio a Joaquín poner los ojos en blanco, claramente impaciente con la situación. «Bueno, yo me voy», anunció Joaquín bruscamente. «Leticia, cuando termines de jugar a la mamacita aquí, hablamos en casa». Salió por la puerta de la cocina, dejando un silencio pesado en el ambiente. Alejandro observó a Leticia intentando recomponerse, pero notó sus manos temblando
mientras acomodaba algunos utensilios en la encimera. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Leticia, la llamó Alejandro suavemente. ¿Estás bien? Ella no respondió de inmediato. Siguió organizando cosas que ya estaban organizadas. Mateo permaneció a su lado, como si quisiera protegerla. Sí, estoy bien, señor Alejandro. Disculpe por esto. No debió pasar aquí. Su voz aún temblaba. No tienes nada que disculpar, se acercó Alejandro. Mateo, ¿qué tal si vas a llamar a Valentina para merendar? Creo que hay pastel de chocolate en el refrigerador. El niño dudó, mirando a Leticia como si temiera dejarla sola. Ve, mi amor. Ella le sonrió. Estoy bien, puedes irte. Después de que Mateo salió, Alejandro jaló una silla y le hizo señas a Leticia para que se sentara. Siéntate, por favor. Vamos a hablar. Señor Alejandro, de verdad no quiero molestarlo con mis problemas personales. Ella permaneció de pie. Leticia, has cuidado de mis hijos durante 3 años. Eres parte de nuestra familia. Tus problemas me importan, sí. Alejandro mantuvo un tono amable. Y además esto afectó a los niños. Ellos están preocupados por ti. Leticia finalmente se sentó, pero mantuvo la mirada baja. Él no es siempre así, comenzó a explicarse. Es que ha estado desempleado algunos meses y anda muy estresado. No es su culpa. Alejandro reconoció de inmediato el patrón. Ya había presenciado situaciones similares antes, tanto en su empresa como en su vida personal. Leticia, el hecho de que alguien esté pasando por dificultades no le da derecho a humillar a quien está a su lado. Eligió las palabras con cuidado. Tú trabajas mucho, eres una profesional dedicada y mereces respeto por eso. Pero él tiene razón en algunas cosas. Levantó el rostro por primera vez. Paso más tiempo aquí que en casa. A veces llego y no tengo energía para cocinar o arreglar las cosas. ¿Y eso es culpa tuya?, preguntó Alejandro. Trabajas de 7 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días a la semana. Es normal que llegues cansada a casa. Leticia guardó silencio por un momento, absorbiendo las palabras. Señor Alejandro, quisiera renunciar, dijo de repente. Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. No solo porque perdería a la mejor niñera que sus hijos habían tenido, sino porque percibía que ella estaba huyendo del problema en lugar de enfrentarlo. ¿Por qué quieres hacer eso?, preguntó. Porque no está bien lo que pasó aquí hoy. Usted no merece tener que lidiar con esto, y los niños no merecen presenciar esas cosas. Hablaba rápido, como si hubiera ensayado esas palabras. Será mejor para todos. ¿Mejor para todos o mejor para evitar más vergüenzas? Alejandro fue directo. Leticia lo miró sorprendida. No esperaba que fuera tan perspicaz. Leticia, si te vas de aquí, ¿eso resolverá el problema con tu esposo?, continuó. No sé, admitió, pero al menos ya no me humillará frente a los demás. Entonces, te humillará solo en casa, donde nadie pueda ver ni ayudar. Alejandro dejó la frase flotando en el aire. En ese momento, Valentina apareció en la puerta de la cocina tomando de la mano a Mateo. «Papá, ¿la tía Leticia se va?», la niña de 12 años preguntó con preocupación. Mateo dijo que ella quiere renunciar al trabajo. Alejandro miró a Leticia, que parecía dividida entre la vergüenza y la emoción de ver la preocupación de los niños. ¿Hicimos algo mal?, preguntó Mateo, con los ojos otra vez llenos de lágrimas. No, mis amores. Leticia se levantó y se agachó para quedar a su altura. Ustedes no hicieron nada malo. Son los niños más lindos y educados del mundo. Entonces, ¿por qué te quieres ir?, insistió Valentina. Leticia miró a Alejandro, claramente sin saber qué responder. Él se dio cuenta de que era momento de intervenir. «¿Qué tal si van a ver la televisión mientras la tía Leticia y yo terminamos de conversar?», sugirió Alejandro. «Después, ella les explicará todo. ¿Está bien?». Los niños salieron de mala gana y Alejandro volvió a sentarse. «¿Ves?», dijo con suavidad. «No es solo mi problema, ni solo tuyo. Estos niños te aman, Leticia,
Para ellos, que te fueras sería como perder a alguien importante otra vez. Leticia se cubrió el rostro con las manos, tratando de contener las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. «Ya no sé qué hacer, señor Alejandro», susurró. «En casa es una presión constante. Él se queja de todo. Se queja de que trabajo demasiado. Pero cuando hablo de renunciar al empleo, se desespera porque es mi salario el que paga las cuentas». «¿Y él qué hace para ayudar?» «Sí», preguntó Alejandro, aunque ya sospechaba la respuesta. «Busca empleo», respondió ella rápido, pero sin convicción. «Al menos eso es lo que dice». «Leticia, ¿puedo hacer una pregunta personal?» Alejandro esperó a que ella asintiera. «¿Cuánto tiempo lleva sin trabajar?» 6 meses, reveló ella. Lo despidieron de la empresa donde trabajaba desde hacía 8 años. Estaba en un puesto de jefe, ganaba bien. Cuando perdió el empleo, dijo que no iba a aceptar cualquier cosa, que merecía algo a la altura de lo que hacía antes. Alejandro empezó a entender mejor el panorama. Un hombre acostumbrado a ser el proveedor del hogar, de repente se vio dependiente de su esposa. Para alguien con ego frágil, eso podía ser devastador. «¿Y desde entonces no ha conseguido nada?», continuó indagando Alejandro. «Dice que las vacantes que aparecen están muy por debajo de lo que merece». Leticia se secó los ojos. «Y yo lo entiendo. Él estudió, tiene experiencia. Es difícil. Pero mientras tanto, la vida sigue. Las cuentas siguen llegando», completó Alejandro. «Exacto. Y por eso trabajo más. Hago limpiezas los fines de semana. Acepto trabajos extra. Solo que cuanto más trabajo, más se irrita conmigo». Alejandro suspiró, reconociendo la situación compleja. No era simplemente un caso de hombre machista humillando a su esposa. Era un hombre herido en su orgullo, desquitándose con la persona más cercana su frustración por su propia situación. «Leticia, ¿ya intentaste hablar con él sobre esto? ¿Sobre cómo te sientes?», preguntó. «Lo he intentado varias veces, pero siempre que empiezo a hablar de mis sentimientos, cambia de tema o se sale de casa», suspiró ella. «Es como si no pudiera escuchar que yo también estoy sufriendo». «¿Y tu familia? ¿Tienes con quién hablar de esto?» «Mi mamá falleció el año pasado. Mi papá vive en el interior, en Guanajuato. Tengo una hermana, pero ella tiene sus propios problemas». Leticia pareció darse cuenta de lo aislada que estaba. «En realidad, nunca me detuve a pensar en eso, pero creo que no tengo a nadie». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Reconocía ese sentimiento de aislamiento. Tras la pérdida de su esposa, también se había sentido solo, incluso rodeado de gente. «Bueno, ahora me tienes a mí», dijo con sencillez. «No voy a aceptar tu renuncia, Leticia. No de esta forma, no por este motivo. Pero, señor Alejandro, sin peros», la interrumpió con una media sonrisa. «Primero, porque eres excepcional en lo que haces. Segundo, porque los niños te necesitan. Y tercero, porque huir del problema no va a resolverlo». Leticia lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. «¿Qué cree usted que debería hacer entonces?» «Para empezar, voy a aumentarle el salario», anunció Alejandro. «Usted merece una valoración desde hace mucho tiempo, y esto puede ayudar con la presión financiera en casa. Señor Alejandro, usted no necesita...». «Sí, necesito. Usted cuida de la cosa más preciosa que tengo en el mundo», se refirió a los niños. «Y además, es justo. Trabaja mucho y bien». En ese momento la puerta de entrada se abrió y cerró. Pasos pesados resonaron por el pasillo. «Leticia», la voz de Joaquín llamó desde la sala. Alejandro y Leticia se miraron. Ella pareció entrar en pánico. «Él volvió», susurró ella. «Debe estar nervioso por haber salido de esa manera». «¿Quieres que hable con él?», ofreció Alejandro. «No, por favor, eso empeorará todo», se levantó rápidamente. «Déjame ir a ver qué quiere». Alejandro la acompañó hasta la sala, donde encontraron a Joaquín parado en medio del ambiente, visiblemente agitado. «Leticia, nos vamos». «Ahora», dijo sin saludar a Alejandro. «Joaquín, aún no he terminado mi horario», intentó razonar ella. «No me importa. Toma tus cosas y nos vamos», fue más firme. «Con permiso»,
intervino Alejandro nuevamente. Pero el horario de Leticia es hasta las 6. Aún son las 4:30. Joaquín se volvió hacia él con evidente irritación. Ya dije que eso no es problema tuyo, elevó nuevamente la voz. Ella es mi esposa y se va conmigo cuando yo lo ordene. En realidad, mantuvo la calma Alejandro, durante el horario de trabajo, ella es mi empleada, y necesito que termine sus actividades antes de irse. ¿Qué actividades? ¿Qué actividades importantes puede tener una niñera que no pueda dejar para mañana? Se burló Joaquín. Fue entonces cuando Valentina apareció en la puerta de la sala, claramente asustada por los gritos. «Papá, ¿por qué alguien está gritando otra vez?», preguntó. Alejandro vio a Joaquín darse cuenta de que estaba siendo observado por una niña. Por un momento, pareció sentirse avergonzado. «Valentina, vete a tu cuarto, por favor», pidió Alejandro gentilmente. «No quiero dejar sola a la tía Leticia», dijo la niña, acercándose a Leticia y tomándole la mano. Ese gesto simple de una niña de 12 años pareció tener un impacto profundo en Joaquín. Miró a su propia esposa y vio, a través de los ojos de la niña, lo que realmente estaba sucediendo. «Leticia», dijo, ahora más bajo, «por favor, ven conmigo. Necesitamos hablar». «Joaquín, realmente necesito terminar de cuidar a los niños», dijo ella, aún sosteniendo la mano de Valentina. «¿Puedes esperarme en el coche? En 2 horas termino y hablamos en casa». «¿2 horas?» explotó nuevamente. «¿Me quedo 2 horas esperando en el coche porque no puedes dejar a estos niños ni 5 minutos? Oye», finalmente perdió la paciencia Alejandro. «Basta. Ya faltaste al respeto en mi casa una vez hoy, no lo harás de nuevo. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes?». Joaquín avanzó hacia Alejandro. «Soy el hombre responsable de esta casa y de estos niños». Alejandro se posicionó entre Joaquín y las demás personas. «Y no vas a perturbar más su paz». «Alejandro, por favor», intentó intervenir Leticia, temiendo que la situación escalara. «No, Leticia». Alejandro mantuvo los ojos fijos en Joaquín. Ya era hora de que alguien dijera la verdad aquí. «Tú», señaló a Joaquín, «estás descargando tu frustración con la persona equivocada. Tu esposa no tiene la culpa de que estés desempleado. Ella no tiene la culpa de que te sientas disminuido. Y definitivamente no merece ser humillada por trabajar y mantener su hogar». Joaquín se quedó en silencio, pero Alejandro podía ver la ira creciendo en sus ojos. «No sabes nada de mi situación», respondió finalmente Joaquín. «Sé más de lo que imaginas», replicó Alejandro. «Sé que es difícil para un hombre aceptar que su esposa es la proveedora de la casa. Sé que eso afecta al ego, a la autoestima. Pero ¿sabes qué también sé? Que eso no da derecho a maltratar a quien está a tu lado. Dices eso porque nunca lo has vivido», intentó defenderse Joaquín. «¿Estás seguro?», cuestionó Alejandro. «¿Sabes algo sobre mí? ¿Sobre lo que he pasado en la vida?». Joaquín quedó desconcertado. Realmente no sabía nada sobre la vida personal de Alejandro. «Mira», Alejandro cambió el tono, intentando un enfoque diferente. «Entiendo que estés pasando por un momento difícil. El desempleo es una situación muy complicada, especialmente para quienes tienen responsabilidades. Pero destruir la relación con tu esposa no va a solucionarlo. Fácil decirlo cuando tienes dinero», murmuró Joaquín. «Joaquín», habló Leticia por primera vez desde que él llegó. «Detente, por favor». «¿Detener qué, Leticia?». «Dejar de decir la verdad», se volvió hacia ella. «¿Crees que no me doy cuenta de cómo lo miras? ¿Cómo hablas de él en casa? Señor Alejandro esto, señor Alejandro aquello. Tienes más respeto por ese hombre que por tu propio marido». Leticia se sonrojó claramente avergonzada. «Eso no es cierto», negó. «¿No lo es?». Joaquín rió con amargura. «Entonces explícame por qué nunca me hablas con el mismo cariño que hablas de sus hijos. Explícame por qué llegas feliz a casa después de un día aquí y te deprimes en casa conmigo». Alejandro percibió que había mucho más dolor que enojo en esas palabras. Joaquín no solo tenía celos profesionales, tenía celos emocionales. «Joaquín», intentó Alejandro un enfoque más comprensivo,
¿Puedo hacerte una sugerencia? No necesitas sugerir nada, lo cortó Joaquín. Ya entendí todo. Leticia, tienes una decisión que tomar, o tu matrimonio o este trabajo. No se puede tener ambos. ¿Eso es un ultimátum?, preguntó Alejandro antes de que Leticia pudiera responder. Llámalo como quieras, Joaquín enfrentó a Alejandro. Pero es la realidad. Una esposa no puede tener más vínculo emocional con otra familia que con su propio marido. Leticia quedó paralizada entre los dos hombres. Alejandro podía ver la desesperación en sus ojos. «Valentina, ve a tu cuarto, ahora», dijo Alejandro con firmeza, notando que la niña aún presenciaba todo. Después de que Valentina salió, Alejandro se volvió hacia Joaquín. «¿Realmente quieres que ella elija?», preguntó. «Porque creo que no te va a gustar la respuesta». «¿Qué quieres decir con eso?», se irritó Joaquín. «Quiero decir que si fuerzas una decisión, puede que ella no te elija», fue directo Alejandro. «Y entonces perderás a tu esposa y el sustento de la casa de una sola vez». «Alejandro», lo reprendió Leticia, «no hables así». «Es la verdad, Leticia», mantuvo Alejandro el tono firme. «Y cuanto antes lo entienda él, mejor para todos». Joaquín quedó unos segundos en silencio, procesando las palabras. «¿Entonces así es la cosa?», dijo finalmente. «¿Me estás amenazando?». «No estoy amenazando a nadie», respondió Alejandro. «Solo digo que los ultimátums rara vez terminan bien para quien los da. Si tienes problemas con que tu esposa trabaje aquí, hablemos de eso. Pero si solo quieres controlar y humillar, entonces realmente es mejor que reconsideres tus prioridades». Leticia estaba visiblemente afectada, dividida entre proteger su matrimonio y proteger su empleo y dignidad. «Necesito pensar», dijo de repente. «Joaquín, dame hasta mañana para pensar en todo esto, por favor». «¿Pensar en qué?», preguntó Joaquín. «Es simple, o eres esposa o eres niñera de otros». «No es tan simple», respondió ella con una firmeza en la voz que sorprendió a ambos. «Nada de esto es simple». «Leticia», intentó argumentar Joaquín. «No, Joaquín, me diste un ultimátum, ahora dame al menos una noche para pensar. Es lo mínimo que puedes hacer». Cruzó los brazos. Alejandro observó la transformación en Leticia. Por primera vez desde que la conocía, ella estaba posicionándose de forma firme. «Está bien», cedió Joaquín, visiblemente sorprendido por la reacción de su esposa. «Pero mañana quiero una respuesta definitiva». Salió de la casa sin despedirse, dejando un silencio pesado en el ambiente. «Leticia, ¿estás bien?», preguntó Alejandro. «No sé», respondió ella honestamente. «Creo que ya no sé nada. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó pensando en la situación de Leticia, en la complejidad del problema que se presentaba. A las 2 de la mañana, decidió levantarse y hacerse un té. Encontró a su madre, doña Beatriz, de 68 años, sentada en la cocina, también con una taza en las manos. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó ella. Alejandro se sentó al lado de su madre. Doña Beatriz vivía con ellos desde que su esposa se había ido. Ella ayudaba con los niños y era una compañía preciosa para todos. «Estoy preocupado por Leticia», admitió él. «Escuché la discusión hoy», dijo doña Beatriz. «Ese hombre está muy perdido». «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó Alejandro. Siempre recurría a los consejos de su madre en las situaciones más difíciles. «No puedes salvar su matrimonio, Alejandro», doña Beatriz fue directa, «pero puedes ofrecerle apoyo para que ella tome la mejor decisión para sí misma». «Tengo miedo de que ella elija quedarse con él y siga siendo humillada», confesó Alejandro. «Yo también, pero esa es una elección que solo ella puede hacer», suspiró doña Beatriz. «¿Sabes, Alejandro? Yo pasé por algo parecido». Alejandro miró sorprendido a su madre. Nunca había escuchado esa historia. «¿Con tu papá?», preguntó él. «No, con tu papá no. Fue antes de él. Yo era muy joven, tenía unos 22 años. Me casé con un hombre que al principio parecía maravilloso,
pero después de que perdió el empleo, empezó a desquitar su frustración conmigo. Doña Beatriz hablaba pausadamente, como si estuviera reviviendo recuerdos antiguos. «Mamá, nunca supe de esto», dijo Alejandro sorprendido. «En aquella época no se hablaba de esas cosas. Era normal que la mujer aguantara en silencio», continuó ella. «Pero tuve suerte. Mi madre, tu abuela, se dio cuenta de lo que estaba pasando y me dio un consejo que cambió mi vida». «¿Qué consejo?». Ella dijo: «Beatriz, puedes aceptar ser infeliz para evitar juicios, o puedes ser valiente y buscar una vida mejor. Pero recuerda, solo tienes una vida y es tu responsabilidad». Sonrió ligeramente doña Beatriz. «Así fue como encontré fuerzas para salir de ese matrimonio». «Y después conociste a papá», completó Alejandro. «Exacto, pero no lo conocí porque estuviera buscando. Lo conocí porque estaba viviendo mi vida, siendo yo misma, trabajando, cuidándome». Tomó la mano de su hijo. «Leticia también necesita entender eso». «¿Cómo puedo ayudarla a entenderlo?». «Solo estando presente, ofreciendo apoyo, mostrándole que tiene valor», aconsejó doña Beatriz. «A veces, las personas solo necesitan ver que existe otra posibilidad de vida para tener el valor de cambiar». Al día siguiente, Leticia llegó puntualmente a las 7 de la mañana, como siempre. Alejandro notó que había llorado. Las ojeras delataban una noche mal dormida. «Buenos días, Leticia», saludó suavemente. «Buenos días, señor Alejandro», respondió ella, pero evitó la mirada directa. Los niños corrieron a abrazarla, como hacían todas las mañanas. Alejandro observó cómo el rostro de ella se iluminaba al ver a Mateo y Valentina y cómo ellos naturalmente buscaban su cariño. Durante la mañana, Alejandro trabajó en su oficina en casa, pero no pudo concentrarse. Estuvo atento a los sonidos de la casa, a las risas de los niños con Leticia, a los juegos en el jardín. Al mediodía, bajó a almorzar y encontró a Leticia preparando sándwiches para los niños. «Leticia, ¿almorzaste?», preguntó. «Todavía no, señor Alejandro. Estaba preparando la merienda de ellos primero», respondió ella mecánicamente. «¿Qué tal si almorzamos juntos? Tú, yo y los niños», sugirió él. «Doña Beatriz hizo una lasaña deliciosa ayer». Leticia pareció sorprendida por la invitación, pero aceptó. Durante el almuerzo, los niños contaron sus planes para las vacaciones escolares, que empezarían en 2 semanas. Hablaron de querer ir a la playa, visitar un parque de diversiones, hacer un picnic. «¿La tía Leticia puede ir con nosotros a la playa?», preguntó Mateo. «Claro que puede», respondió Alejandro antes de que Leticia pudiera negarse. «Si ella quiere, claro». «Yo quiero», sonrió ella por primera vez en 2 días. Después del almuerzo, mientras los niños veían televisión, Alejandro pidió hablar con Leticia en el balcón. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Confundida», admitió ella. «Pensé toda la noche, pero no logro llegar a una conclusión». «¿Puedo hacerte una pregunta?». Alejandro esperó a que ella asintiera. «Si el dinero no fuera un problema, si tuvieran toda la estabilidad financiera necesaria, ¿todavía sentirías ganas de trabajar?». Leticia pensó un momento antes de responder. «Sí», dijo con seguridad. «Me gusta trabajar, me gusta sentirme útil, tener mi independencia y…». Dudó. «¿Y?». «Y amo a estos niños, señor Alejandro. Son como si fueran mis hijas», confesó. «Nunca pude tener hijos, y cuidar de Mateo y Valentina llena un vacío muy grande en mi corazón». Alejandro sintió un nudo de emoción. No sabía que Leticia no tenía hijos. «¿Joaquín lo sabe?», preguntó él. «Sabe que no puedo tener hijos, pero creo que nunca entendió lo que eso significa para mí», suspiró ella. «Para él, trabajar aquí es solo un empleo. No entiende la conexión emocional». «¿Y ya se lo explicaste?». «Lo intenté varias veces, pero siempre dice que son tonterías, que me encariño demasiado». Pareció triste. «Cree que debería conformarme con no tener hijos, y ya». Alejandro empezó a entender aún mejor la dinámica de la relación de Leticia. No era solo una cuestión de trabajo, era una cuestión de realización personal, de propósito. «Leticia, ¿puedo compartir algo personal contigo?»,
preguntó él. Ella asintió. Cuando mi esposa se fue, pensé que nunca más podría ser feliz. Los niños estaban destrozados. Yo estaba perdido. La casa parecía vacía. Alejandro hablaba mirando al jardín donde los niños jugaban. Llegaste a nuestra vida en un momento en que más necesitábamos cuidado, cariño. No solo cuidaste a los niños, ayudaste a sanar a nuestra familia. Leticia estaba conmovida al escucharlo. Por eso, continuó él, cuando veo a alguien intentando sacarte de nuestra vida o haciéndote sentir mal por amarnos, me vuelvo muy protector. No es solo porque seas una empleada excelente, es porque eres parte de nuestra familia. Señor Alejandro, muchas gracias por esas palabras. Se secó una lágrima. Significan mucho para mí. Ahora déjame hacerte otra pregunta. Alejandro se giró hacia ella. En casa con tu esposo, ¿sientes esa misma realización? ¿Te sientes amada y valorada? Leticia tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz era más baja. No, admitió. De hecho, hace mucho tiempo que no me siento valorada en casa. ¿Y crees que eso puede cambiar?, preguntó Alejandro. Me gustaría creer que sí, pero... Se detuvo. ¿Pero? Pero ayer dejó claro que no quiere cambiar. Quiere que me adapte a lo que él espera de mí. Suspiró profundamente. Y lo que él espera es que sea solo una esposa que se quede en casa, que no tenga vida propia, que no trabaje, que no tenga sueños. Alejandro se dio cuenta de que Leticia estaba llegando a una conclusión por sí misma. ¿Qué dice tu corazón?, preguntó él. Mi corazón me está diciendo que merezco ser feliz, respondió ella, sorprendida por su propia respuesta. Que merezco trabajar en lo que me gusta, con personas que me respeten y me valoren. Y lo mereces de verdad, confirmó Alejandro. La pregunta es, ¿estás dispuesta a luchar por esa felicidad? Antes de que Leticia pudiera responder, escucharon el ruido de un coche llegando. Miraron por la ventana y vieron a Joaquín bajando de un coche que no era el suyo. Vino en app de transporte, observó Leticia. Debe haber vendido el coche. Alejandro vio la preocupación en su rostro. ¿Quieres que lo atienda yo?, ofreció Alejandro. No, gracias. Creo que necesito hablar con él. Se levantó ella. Pero puede quedarse cerca, por si lo necesito. Claro, aseguró Alejandro. Joaquín entró por la puerta del frente sin tocar, llamando a Leticia. Estoy aquí, respondió ella desde la terraza. Él la encontró con Alejandro, lo que claramente no le agradó. Pensé que me darías una respuesta en casa, dijo Joaquín, ignorando a Alejandro. Y te la daré. Pero quería hablar contigo aquí primero. Leticia mantuvo la voz calmada. ¿Por qué? ¿Para tener público? Joaquín miró sarcásticamente a Alejandro. Para tener testigo, respondió ella sorprendiendo a ambos. Alejandro notó el cambio en el tono de Leticia. Estaba más determinada que el día anterior. ¿Testigo de qué?, preguntó Joaquín, visiblemente incómodo. De mi respuesta, respiró hondo. No voy a renunciar a mi trabajo, Joaquín. El silencio que siguió fue denso. Joaquín se quedó varios segundos solo mirándola, como si no creyera lo que había escuchado. ¿Estás eligiendo a ellos en lugar de a mí?, preguntó al fin. Estoy eligiéndome a mí misma, respondió Leticia con firmeza. Estoy eligiendo mi dignidad, mi trabajo, mi felicidad. ¿Entonces es así? ¿Estás pidiendo separación? Joaquín elevó la voz. Estoy pidiendo respeto, lo corrigió ella. Si logras respetarme, trabajar junto conmigo para construir un mejor matrimonio, me quedo. Pero si solo sabes humillarme y controlarme, entonces sí, prefiero estar sola. Alejandro quedó impresionado por la transformación de Leticia. La mujer insegura del día anterior había encontrado su voz. Leticia, ¿te volviste loca? Joaquín intentó intimidarla. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Separación? ¿Quieres tirar 6 años de matrimonio por un trabajo? No es por un trabajo, mantuvo la calma ella. Es por 6 años de falta de respeto que fingí no ver. ¿Falta de respeto? Joaquín rió con incredulidad.
Yo te mantuve por años cuando no tenías trabajo fijo, y te lo agradezco, reconoció Leticia. Pero eso no te da derecho a humillarme ahora que estoy trabajando. ¿Yo te humillo? Joaquín se hizo la víctima. Leticia, solo quiero que seas una esposa de verdad. ¿Y para ti ser esposa de verdad significa no tener vida propia?, cuestionó ella. Significa no trabajar en lo que me gusta, no tener realización personal, no tener voz. Significa priorizar a tu familia, gritó Joaquín. ¿Qué familia, Joaquín?, gritó Leticia de vuelta, perdiendo finalmente la paciencia. Ni siquiera tenemos hijos, y cuando encuentro una forma de cumplir mi sueño de cuidar niños, quieres quitármelo, porque amas más a esos niños de lo que me amas a mí. Joaquín finalmente reveló lo que realmente le molestaba. La confesión dejó a todos en silencio. Alejandro notó que habían llegado al núcleo del problema. Joaquín, habló Leticia más suavemente, puedo amarlos a ambos de formas diferentes. El amor que siento por los niños no disminuye el amor que siento por ti. No es lo que parece, murmuró él. Entonces el problema no es mi trabajo, concluyó Leticia. El problema es que no te sientes amado. Yo, comenzó Joaquín, pero no pudo terminar la frase. Alejandro se dio cuenta de que tal vez era momento de intentar un enfoque diferente. Joaquín, intervino suavemente, ¿puedo sugerirte algo? ¿Qué?, preguntó Joaquín sin mucho entusiasmo. ¿Qué tal si intentan terapia de pareja?, sugirió Alejandro. Parece que los dos tienen sentimientos que no logran expresar adecuadamente el uno al otro. ¿Terapia? Joaquín hizo una mueca. Eso es cosa de locos. No lo es, no. Doña Beatriz apareció en la terraza, uniéndose a la conversación. La terapia es cosa de personas inteligentes que quieren mejorar sus relaciones. Alejandro se sorprendió al ver a su madre involucrarse en la conversación, pero notó que su presencia podría ser positiva. ¿Usted es?, preguntó Joaquín. Soy Beatriz, la madre de Alejandro, se presentó. Y soy una mujer de 68 años que ya ha visto muchos matrimonios terminar por falta de comunicación. Doña Beatriz, comenzó Leticia. Leticia, querida, los escuché conversando. Doña Beatriz fue directa. ¿Y puedo decirles algo? Ustedes dos se aman, pero no están sabiendo demostrarlo. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Joaquín, genuinamente curioso. Porque si no se amaran, tú no estarías aquí luchando por ella, y ella no estaría intentando encontrar una forma de mantenerlos a los dos en su vida, explicó doña Beatriz. El problema es que están hablando idiomas diferentes. Alejandro observó la reacción de ambos ante las palabras de su madre. ¿Qué idiomas diferentes?, preguntó Leticia. Tú, Leticia, expresas amor a través del cuidado, del trabajo, del servicio, explicó doña Beatriz. Para ti, trabajar bien y contribuir en la casa es una forma de mostrar amor. Leticia asintió en señal de acuerdo. Y tú, Joaquín, expresas amor a través de la presencia, del tiempo juntos, de la exclusividad, continuó doña Beatriz. Para ti, que ella pase tiempo cuidando a otras personas parece falta de amor hacia ti. Joaquín se quedó pensativo con la explicación. Ninguno de ustedes está equivocado, concluyó doña Beatriz, pero necesitan aprender a entender el idioma del amor del otro. ¿Cómo?, preguntó Joaquín, por primera vez pareciendo realmente interesado en una solución. Hablando, respondió doña Beatriz simplemente, explicando sus sentimientos sin acusar, escuchando sin defenderse. Alejandro quedó impresionado por la sabiduría de su madre y por cómo había cambiado el tono de la conversación. Joaquín, dijo Leticia, ¿aceptas intentarlo? ¿Aceptas que hablemos de verdad sobre nuestros sentimientos? Yo dudo. No soy muy bueno con esas cosas de hablar de sentimientos. Nadie nace sabiendo, sonrió doña Beatriz, pero todos pueden aprender. Y mientras aprenden, añadió Alejandro, Leticia sigue trabajando, sin presión, sin ultimátums. Joaquín miró a todos los presentes, claramente incómodo, pero también claramente considerando la posibilidad. Si acepto esto, dijo finalmente, ¿tú también aceptas algunas cosas? ¿Qué cosas?, preguntó Leticia. ¿Aceptas pasar más tiempo conmigo?
¿Aceptas que tengamos momentos solo nosotros?, pidió Joaquín. Claro que acepto, sonrió Leticia. Quiero pasar tiempo contigo, Joaquín. Siempre quise. Solo no quería que fuera una obligación. Y, continuó Joaquín, visiblemente avergonzado, ¿aceptas ayudarme a buscar un trabajo de verdad, sin mentiras, sin excusas? La pregunta sorprendió a todos. Alejandro se dio cuenta de que Joaquín finalmente estaba admitiendo que no había estado buscando trabajo de manera seria. Claro que acepto, respondió Leticia emocionada. Somos una pareja, Joaquín, debemos ayudarnos. Entonces, Joaquín respiró hondo. Podemos intentarlo de nuevo, de la manera correcta esta vez. Leticia se acercó a él y tomó sus manos. Podemos intentarlo, dijo ella, pero con respeto mutuo, yo respetándote como hombre y esposo, tú respetándome como mujer y profesional. Está bien, aceptó Joaquín. Y discúlpame por ayer, por haberte gritado, por haberte humillado. No era correcto. Gracias por disculparte, sonrió Leticia, emocionada. Alejandro sintió un alivio inmenso al ver la reconciliación de la pareja. Doña Beatriz había logrado lo que él no había conseguido, hacer que se entendieran. Bueno, doña Beatriz aplaudió. ¿Qué tal si celebramos con un café y pastel? Hice un pastel de zanahoria ayer. Todos rieron, aliviados con el final positivo de la situación. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 semanas habían pasado desde aquella conversación en el porche. Las vacaciones escolares habían comenzado y la casa de Alejandro estaba más concurrida que nunca. Mateo y Valentina siempre estaban corriendo por el jardín, organizando juegos, y Leticia parecía más ligera y feliz de lo que Alejandro la había visto jamás. Joaquín había cumplido su palabra. Buscó activamente empleo, rehizo su currículum con la ayuda de Leticia y comenzó a aceptar puestos menores a los que había ocupado antes. En una semana, consiguió una entrevista prometedora en una empresa mediana. ¿Cómo fue la entrevista?, preguntó Leticia cuando él fue a recogerla al trabajo. Creo que fue bien, sonrió. Dijeron que me darán una respuesta hasta el viernes. Alejandro, que estaba presente en la conversación, notó cómo la dinámica entre ellos había cambiado. Joaquín estaba más respetuoso y Leticia más segura. Sin importar el resultado, dijo Alejandro, te felicito por haberlo intentado. Gracias, señor Alejandro, y gracias por haber tenido paciencia con nosotros. Joaquín extendió la mano para saludarlo. No tienes que agradecer. Alejandro le estrechó la mano. Ustedes hicieron el trabajo difícil. Ese jueves, Alejandro estaba trabajando en su oficina cuando escuchó gritos de alegría provenientes del piso de abajo. Bajó rápidamente para ver qué sucedía y encontró a Leticia, los niños y Joaquín abrazados en la sala. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro, sonriendo ante la escena. «El tío Joaquín consiguió trabajo», gritó Mateo saltando de alegría. «¿Es verdad?». Alejandro miró a Joaquín. «Sí, es verdad». Joaquín sonrió ampliamente. «Me llamaron hoy por la mañana. Empiezo el lunes». «¡Qué maravilla!». Alejandro se acercó para felicitarlo. «Felicidades. Gracias». Joaquín estaba claramente emocionado. «Y gracias también por no haberte rendido con nosotros». Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro encontró a Leticia arreglando la cocina con una sonrisa que no se borraba de su rostro. «Estás radiante», comentó. «Estoy muy feliz, señor Alejandro», dijo ella. «Parece que todo está encajando». «Así es. Se merecen esta felicidad». Alejandro se apoyó en la barra. «¿Sabes qué es lo que más me alegra?». «¿Qué?». «Ver que no te rendiste al luchar por lo que crees», dijo. «Muchas personas en tu situación simplemente habrían cedido para evitar conflictos». «Pensé en hacerlo», admitió Leticia. «Pero la conversación que tuvimos esa tarde me hizo darme cuenta de que merecía más». «Y lo mereces», confirmó Alejandro. «Hablando de eso, tengo una propuesta para ti». «¿Qué propuesta?». Dejó de ordenar los platos. «Joaquín va a empezar a trabajar. Van a tener más estabilidad financiera», comenzó Alejandro.
¿Qué tal si nos tomamos esas vacaciones que tanto quieren los niños? ¿Una semana en la playa, en familia? ¿En familia? Preguntó Leticia sin entender. Tú, Joaquín, yo, los niños y doña Beatriz, aclaró Alejandro. Todos juntos. Se merecen una luna de miel y los niños merecen unas vacaciones especiales. Leticia se emocionó con la propuesta. Señor Alejandro, eso es mucha generosidad, dijo. No es generosidad, es gratitud, corrigió Alejandro. Nos enseñaron mucho sobre familia, sobre perdón, sobre luchar por lo que se ama. Esa noche, durante la cena, Alejandro anunció la propuesta de viaje para todos. Los niños se pusieron eufóricos, doña Beatriz amó la idea, y Leticia y Joaquín se notaron claramente emocionados. ¿Una semana en la playa todos juntos?, preguntó Valentina, apenas conteniendo la emoción. Una semana enterita, confirmó Alejandro, con derecho a hotel, paseos, helados en la playa y todo lo que quieran hacer. Tío Joaquín, ¿vas a poder ir ahora que conseguiste trabajo?, preguntó Mateo. Voy a hablar con mi nuevo jefe, sonrió Joaquín. Estoy seguro de que va a entender. Doña Beatriz observó la escena con satisfacción. Alejandro notó la mirada de su madre y supo que ella estaba orgullosa de cómo todo se había resuelto. La semana siguiente, Joaquín comenzó en su nuevo empleo. Alejandro se aseguró de preguntarle cómo había sido el primer día cuando él fue a recoger a Leticia. Fue genial, relató Joaquín. El ambiente es bueno, las personas son receptivas, y el sueldo, aunque sea menor de lo que ganaba antes, nos va a alcanzar para vivir bien. Lo importante es que estés satisfecho, dijo Alejandro. Lo estoy, sí. ¿Y sabes qué más?, sonrió Joaquín. Hablé con mi jefe sobre las vacaciones. Dijo que no hay ningún problema si viajo la semana que planeamos. Excelente, celebró Alejandro. Entonces está decidido. 2 semanas después, el grupo estaba en la carretera rumbo a Acapulco. Alejandro había rentado una camioneta espaciosa para que todos viajaran juntos. Los niños cantaban en el asiento trasero. Doña Beatriz contaba historias antiguas, y Leticia y Joaquín conversaban bajito, visiblemente felices y reconectados. Señor Alejandro, llamó Leticia desde la mitad de la camioneta. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, respondió él manteniendo los ojos en la carretera. ¿Por qué hizo todo esto por nosotros?, preguntó ella. ¿Por qué se preocupó tanto por nuestro matrimonio? Alejandro pensó un momento antes de responder. Porque me recordaron que la familia no solo es cuestión de sangre, dijo él. Se trata de cuidarnos unos a otros, de estar presentes en los momentos difíciles, de no rendirnos con las personas que amamos. Usted salvó a nuestra familia, dijo Joaquín con emoción. No. Alejandro miró por el retrovisor. Ustedes salvaron a su propia familia. Yo solo les ofrecí un lugar seguro para que lo hicieran. Durante esa semana en la playa, algo mágico sucedió. Las dos familias se volvieron verdaderamente una sola. Los niños jugaban con Joaquín como si fuera un tío querido. Leticia y doña Beatriz cocinaban juntas e intercambiaban historias, y Alejandro se encontró pensando que esa era la familia más feliz que jamás había visto. La última noche del viaje, mientras todos estaban en la terraza del hotel viendo la puesta de sol, Joaquín pidió permiso para hablar. Quería decirles algo a todos, comenzó, visiblemente emocionado. Hace algunas semanas, casi destruí lo más importante de mi vida por orgullo y miedo. Leticia tomó su mano. Si no hubiera sido por la paciencia de ustedes, por la sabiduría de doña Beatriz y principalmente por el valor de Leticia, lo habría perdido todo, continuó. Me enseñaron que ser hombre no es controlar a quien está a tu lado, es apoyar, es crecer juntos, es admitir cuando estás equivocado y luchar por ser mejor. Tío Joaquín, Valentina se acercó a él. Usted es muy valiente. ¿Por qué, Valentina?, preguntó él. Porque pidió disculpas cuando se equivocó, dijo ella simplemente. Mi maestra dice que solo las personas valientes pueden pedir disculpas de verdad. Todos rieron y se emocionaron con la inocencia y sabiduría de la niña. Leticia, Joaquín se volvió hacia su esposa, gracias por no haberte rendido conmigo.
Gracias por haber luchado por nosotros incluso cuando no lo merecía. Siempre merecemos una segunda oportunidad, Joaquín, sonrió ella. Y tú aprovechaste la tuya. Alejandro observó la escena sintiéndose completamente pleno. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz y en paz. De vuelta en la Ciudad de México, la vida siguió su curso normal, pero con una energía completamente diferente. Joaquín se estaba adaptando bien al nuevo empleo y había desarrollado una rutina saludable de recoger a Leticia en el trabajo y pasar algunas horas con la familia antes de irse a casa. Los niños habían creado la costumbre de hacer tareas escolares en la mesa de la cocina, mientras Leticia preparaba la cena, y Joaquín ayudaba con lo que fuera necesario. Doña Beatriz siempre participaba en las conversaciones, ofreciendo consejos e historias. «¿Saben?», dijo Alejandro durante uno de esos momentos familiares. «Esta casa nunca ha sido tan feliz como ahora». «¿Cómo así?», preguntó Mateo. «Antes solo me tenían a mí y a la abuela Beatriz cuidándolos», explicó Alejandro. «Ahora también tienen a la tía Leticia y al tío Joaquín. Nos convertimos en una familia grande». «¿Y las familias grandes son mejores?», quiso saber Valentina. «Son diferentes», respondió doña Beatriz. «Pero cuando las personas se aman y se respetan, entre más gente, más amor hay para todos». Un mes después, un viernes, Alejandro llegó a casa y encontró un ambiente diferente en la cocina. Leticia estaba horneando un pastel, los niños hacían tarjetas de colores y Joaquín colgaba globos en la sala. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, sonriendo. «Es una sorpresa para usted», dijo Mateo, apenas pudiendo contener la emoción. «¿Una sorpresa para mí? ¿Por qué?», rió Alejandro. «Porque hoy hace exactamente 2 meses que nuestra familia creció», explicó Leticia. 2 meses desde aquel día en la terraza cuando decidimos luchar el uno por el otro. Alejandro se emocionó. No se había dado cuenta de que tanto tiempo había pasado, ni imaginó que alguien recordaría la fecha. «Y queríamos celebrarlo», añadió Joaquín. «Celebrar a nuestra familia y agradecer por todo». Durante la pequeña fiesta improvisada, Alejandro se vio observando a cada persona presente. Doña Beatriz contando chistes a los niños, Leticia y Joaquín trabajando en armonía para servir el pastel, Mateo y Valentina corriendo por la casa con la energía contagiosa de siempre. «¿Saben lo que he notado?», dijo de repente. «¿Qué?», preguntaron casi al unísono. «Que a veces uno encuentra familia en los lugares más inesperados», sonrió Alejandro. «Y que a veces, para salvar a una familia, uno termina salvándose a sí mismo también». «¿Cómo así?», preguntó Leticia. «Me enseñaron que no tenía que cargar con todo solo», explicó Alejandro. «Que estaba bien pedir ayuda, estar presente, mostrar afecto. Me ayudaron a ser un mejor padre y una mejor persona». «Nos ayudamos mutuamente», dijo Joaquín, «y seguimos ayudándonos todos los días». Esa noche, después de que todos se fueron, Alejandro acostó a los niños como siempre hacía. «Papá», lo llamó Valentina antes de que saliera de la habitación. «Sí, amor». «¿Crees que mamá estaría feliz viendo a nuestra familia ahora?», preguntó. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa, pero se dio cuenta de que era algo en lo que Valentina había estado pensando por un tiempo. «Estoy absolutamente seguro de que estaría muy feliz». Alejandro se sentó al borde de la cama. Ella siempre quiso que fueran felices y estuvieran rodeados de personas que los amaran. «¿Entonces le gustaría a la tía Leticia y el tío Joaquín?», preguntó Mateo desde la otra habitación. «Le gustaría mucho», aseguró Alejandro, «porque vería que los cuidan con mucho amor». «¿Y le gustaría que fuéramos una familia grande?», insistió Valentina. «Le encantaría», sonrió Alejandro. Su mamá siempre decía que el amor no disminuye cuando se comparte, se multiplica. Los niños sonrieron satisfechos con la respuesta y se acurrucaron en sus camas. En su propia habitación, Alejandro se quedó en la terraza mirando al cielo estrellado. Pensó en cómo su vida había cambiado drásticamente en pocos meses, cómo un momento de intervención en una discusión se había transformado en la reconstrucción de 2 familias. Doña Beatriz apareció en el balcón con 2 tazas de té. «¿No puedes dormir?», preguntó. «Puedo, pero no quiero».
sonrió Alejandro aceptando la taza. Quiero disfrutar la sensación de plenitud. ¿Plenitud? Doña Beatriz se sentó a su lado. Eso es lo que siento, mamá. Por primera vez desde que Sofía se fue, me siento completo, habló Alejandro sobre su esposa fallecida. No porque encontré a alguien para reemplazarla, sino porque encontré una familia que me recordó lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó doña Beatriz, aunque ya sabía la respuesta. Cuidar unos de otros, estar presentes, no rendirnos con las personas que amamos incluso cuando cometen errores, respondió Alejandro. Y sobre todo, entender que la familia se construye todos los días a través de pequeños gestos de amor y respeto. Aprendiste bien la lección, sonrió doña Beatriz. ¿Y sabes qué es lo que más me enorgullece? ¿Qué? Ver que no solo aprendiste, sino que también enseñaste. Se refirió a cómo Alejandro había guiado a Leticia y Joaquín. A veces necesitamos a alguien de fuera para mostrarnos lo que tenemos y lo que podemos perder. Al mes siguiente, Joaquín vino a hablar con Alejandro después del trabajo. «Señor Alejandro, ¿puedo pedirle un consejo?», preguntó. «Claro, Joaquín. ¿Qué pasa?». «Quiero hacerle una sorpresa a Leticia. Quiero renovar nuestros votos matrimoniales», dijo Joaquín visiblemente ansioso. «Pero quiero hacerlo bien esta vez, con una ceremonia que represente quienes somos ahora». Alejandro se emocionó con la petición. «¡Qué idea tan bonita, Joaquín! ¿Cómo puedo ayudar?». «Bueno, quería saber si ustedes no querrían ser nuestros padrinos», pidió Joaquín. «Usted y doña Beatriz fueron fundamentales para que nos reencontráramos». Alejandro sintió los ojos llenos de lágrimas. «Sería un honor», respondió, «un honor muy grande». «Y también», dudó Joaquín, «quería que la ceremonia fuera aquí, en el jardín de su casa. Aquí fue donde nuestra familia renació». «Joaquín, esta casa también es tu casa», aseguró Alejandro. «Claro que puede ser aquí». La sorpresa se planeó en secreto durante 3 semanas. Doña Beatriz ayudó con los detalles. Los niños hicieron decoraciones especiales y Alejandro contrató discretamente un pequeño servicio de buffet y música. El sábado señalado, Leticia pensaba que solo irían a un almuerzo especial en familia. Cuando llegó al jardín y vio la decoración, las flores, el pequeño altar improvisado, no pudo contener las lágrimas. «Joaquín, ¿qué es esto?», preguntó emocionada. «Es nuestra segunda oportunidad siendo celebrada como se merece», dijo él arrodillándose frente a ella. «Leticia, ¿quieres renovar nuestros votos conmigo? ¿Quieres empezar de nuevo nuestra historia, pero esta vez como una pareja que se respeta, se apoya y crece junta?» «Sí», dijo ella entre lágrimas. «Sí, quiero». La ceremonia fue pequeña, pero perfecta. Además de la familia, estaban presentes algunos vecinos cercanos y compañeros de trabajo de Joaquín. El pastor que los casó originalmente aceptó realizar la renovación de votos. Durante la ceremonia, tanto Joaquín como Leticia hicieron votos personales que emocionaron a todos los presentes. «Leticia», dijo Joaquín tomándole las manos, «prometo no olvidar nunca que eres mi compañera, no mi posesión. Prometo apoyar tus sueños, respetar tu trabajo y crecer a tu lado. Prometo que cuando tenga miedo o esté inseguro, hablaré contigo en lugar de atacarte». «Joaquín», respondió Leticia, «prometo seguir luchando por nosotros, incluso en los momentos difíciles. Prometo ser paciente cuando estés aprendiendo y enseñarte cuando lo necesites. Prometo compartir mi vida contigo sin perder mi individualidad». Cuando el pastor los declaró nuevamente marido y mujer, todos aplaudieron con lágrimas en los ojos. Durante la fiesta que siguió, Alejandro fue invitado a dar un discurso. «Cuando conocí a Leticia hace 3 años, yo pensé que estaba contratando solo a una niñera», comenzó él. «No imaginaba que estaba recibiendo a una hija del corazón. Y cuando conocí a Joaquín en medio de aquella primera discusión difícil, yo pensé que estaba lidiando con un problema. No imaginaba que estaba conociendo a un hermano». Todos rieron y se emocionaron. «Ustedes me enseñaron que la familia no tiene que ver con el ADN», continuó Alejandro. «Tiene que ver con la elección,
Todos los días, ustedes eligen amarse, respetarse, apoyarse, y todos los días, ustedes eligen incluirme a mí y a mis niños en ese amor. Por eso, hoy no solo estamos celebrando la renovación de los votos de Leticia y Joaquín, concluyó. Estamos celebrando la unión de dos familias que decidieron convertirse en una sola. La fiesta se extendió hasta altas horas de la noche. Los niños se durmieron en el sofá de la sala. Doña Beatriz contó historias para quien quisiera escuchar, y los más jóvenes bailaron en el jardín bajo las estrellas. Cuando todos finalmente se fueron y la casa volvió al silencio, Alejandro se encontró en la cocina ayudando a Leticia y Joaquín a guardar los restos de la fiesta. «Gracias por todo, señor Alejandro», dijo Leticia, «por no haber renunciado a nosotros cuando habría sido más fácil». «Gracias por hacerme parte de esta renovación», añadió Joaquín, «y por darnos un hogar donde nos sentimos seguros para crecer». «No tienen que agradecerme», dijo Alejandro, terminando de secar los platos. «Ustedes me dieron mucho más de lo que recibieron». «¿Cómo así?», preguntó Leticia. «Ustedes me devolvieron la alegría de tener una familia grande y ruidosa», sonrió Alejandro. «Me dieron la oportunidad de ser padrino, de ver un amor renacer, de participar en algo hermoso y real. Pasaron 6 meses desde la renovación de los votos, y la vida había establecido una rutina maravillosa. Joaquín había recibido un ascenso en el trabajo. Leticia se había inscrito en un curso de pedagogía los fines de semana, algo que siempre quiso hacer. Y los niños estaban más felices y seguros que nunca. Un jueves cualquiera, Alejandro estaba trabajando cuando recibió una llamada de Leticia. «Señor Alejandro», dijo ella, con una voz extraña, entre risas y lágrimas. «¿Qué pasó, Leticia? ¿Está todo bien?», se preocupó él. «Necesito hablar con usted en persona», dijo ella. «Es importante». «Voy para casa ahora mismo», dijo Alejandro colgando rápidamente. Cuando llegó a casa, encontró a Leticia en la cocina, visiblemente emocionada, sosteniendo un papel en las manos. «¿Qué pasó?», preguntó él preocupado. «Señor Alejandro, comenzó ella, pero no pudo terminar. «Leticia, me estás preocupando», se acercó Alejandro. «Cuéntame qué está pasando». «Fui al médico hoy para hacerme unos exámenes de rutina», comenzó ella, «y me dio una noticia que nunca pensé que escucharía». Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba, temiendo lo peor. «¿Qué noticia?», preguntó él. «Estoy embarazada», dijo ella, finalmente sonriendo por completo. «Señor Alejandro, estoy embarazada». Alejandro se quedó unos segundos en silencio, procesando la información, antes de estallar en una sonrisa enorme. «Leticia, qué noticia tan maravillosa», la abrazó. «Felicidades. ¿Cómo te sientes?» «Todavía no lo creo», dijo ella, llorando de alegría. «Los médicos siempre dijeron que sería casi imposible, pero pasó». «¿Joaquín ya lo sabe?», preguntó Alejandro. «Todavía no. Eres la primera persona a quien se lo cuento», dijo ella. «Quería compartir esta alegría con alguien a quien considero familia». Alejandro se emocionó aún más con sus palabras. «¿Cuándo se lo vas a contar?» «Esta noche. Voy a preparar una cena especial en casa». Estaba radiante. «Y quería invitarlos a todos a cenar con nosotros mañana, para celebrarlo juntos. Será un placer», aseguró Alejandro. «Los niños se van a volver locos de alegría. Siempre quisieron tener un hermanito menor». «O hermanita», rió Leticia. «O hermanita», concordó Alejandro. Esa tarde, Alejandro observó a Leticia interactuar con Mateo y Valentina con aún más cariño, si era posible. Ella parecía irradiar una luz especial, una felicidad que contagiaba toda la casa. Cuando Joaquín vino a buscarla, Alejandro notó cuán ansiosa estaba por irse. «Hasta mañana», se despidió, guiñándole un ojo a Alejandro. «Hasta mañana», respondió él sonriendo. Al día siguiente, toda la familia se reunió en la casa de Leticia y Joaquín para la cena especial. La mesa estaba hermosa, con flores y velas, y Leticia
Había cocinado los platillos favoritos de todos. Durante el postre, Joaquín pidió permiso para hablar. «Oigan, Leticia me pidió que les contara una noticia», dijo, visiblemente emocionado y feliz. Los niños se pusieron atentos, y doña Beatriz sonrió como si ya supiera lo que venía. «Van a ser tíos», anunció Joaquín. «Leticia está esperando a nuestro primer hijo». Mateo y Valentina gritaron de alegría, doña Beatriz aplaudió y Alejandro abrazó a la pareja. «¡Qué alegría tan grande!», dijo Alejandro. «Se merecen toda la felicidad del mundo». «Tía Leticia, ¿va a ser niño o niña?», preguntó Mateo muy emocionado. «Todavía no sabemos, mi amor», rió Leticia, «pero van a ser los tíos más especiales del mundo». «Le vamos a enseñar todo al bebé», prometió Valentina. «Cómo jugar, cómo ser feliz, cómo ser parte de nuestra gran familia». Durante el resto de la noche, la conversación giró toda en torno al bebé. Nombres posibles, decoración del cuarto, planes para el futuro. Alejandro observó la escena con profunda satisfacción. De regreso a casa, doña Beatriz comentó: «¿Te das cuenta de lo que pasó, Alejandro?». «¿Qué, mamá?». «Hace un año, Leticia creía que nunca tendría hijos. Joaquín creía que nunca más tendría trabajo. Tú creías que nunca más tendrías una familia completa», enumeró. «Y mira cómo dio la vuelta a la vida». «Es verdad», concordó Alejandro. «A veces uno necesita pasar por la dificultad para valorar la alegría que viene después. Y a veces uno necesita ayudar a otros para ayudarse a uno mismo», completó doña Beatriz. Los meses siguientes fueron de pura expectativa y alegría. La pancita de Leticia crecía, y con ella crecía también el amor y la ansiedad de toda la familia. Alejandro contrató a una asistente temporal para ayudar a Leticia con las tareas más pesadas, pero ella insistió en seguir trabajando hasta cerca del parto. Los niños se turnaban para hablar con el bebé en la pancita, contando historias, cantando canciones, prometiendo ser los mejores tíos del mundo. Joaquín estaba radiante y más enamorado de Leticia que nunca. En una consulta médica de rutina, descubrieron que sería una niña. Mateo se sintió un poco decepcionado porque quería enseñarle fútbol a un niño, pero cambió rápidamente de opinión cuando Valentina le explicó que las niñas también podían jugar fútbol. «¿Cómo le van a llamar?», preguntó Valentina durante una merienda. «Todavía estamos decidiendo», respondió Leticia. «Queremos un nombre que represente esperanza, alegría». «¿Qué tal, Sofía?», sugirió Mateo. «Como el nombre de nuestra mamá». El silencio que siguió fue profundo. Alejandro sintió el corazón apretarse con la inocente sugerencia de su hijo. «Mateo, qué idea tan linda», dijo Leticia, emocionada. «Joaquín, ¿qué opinas?». «Creo que sería un homenaje muy especial», concordó Joaquín mirando a Alejandro, «si el señor Alejandro no se molesta». Alejandro necesitó unos segundos para poder responder. «Sería un honor», dijo finalmente. Sofía estaría muy feliz de saber que un niño tan deseado llevaría su nombre. Y así, Sofía Elena fue el nombre elegido para la pequeña que llegaría en unos meses. Faltando 2 semanas para el parto, Leticia estaba de baja médica y pasaba los días en casa de Alejandro, pues se sentía más cómoda ahí mientras Joaquín trabajaba. Doña Beatriz la consentía con tés especiales y consejos de abuela. Los niños le leían libros al bebé en la barriga, y Alejandro ayudaba con cualquier cosa que ella necesitara. «Señor Alejandro», dijo Leticia una tarde, mientras descansaba en el sofá, «¿puedo hacerle una petición?». «Claro, Leticia, lo que sea». «Cuando nazca Sofía, ¿le gustaría ser su padrino?», preguntó ella. «Joaquín y yo lo hablamos, y no imaginamos a nadie más importante para ser el padrino de nuestra hija». Alejandro se emocionó profundamente. «Leticia, sería el honor más grande de mi vida», respondió. «Muchas gracias por pensar en mí». «¿Y doña Beatriz puede ser la madrina?», completó Leticia la invitación. «Claro que puedo», respondió doña Beatriz desde la cocina donde escuchaba todo. «Voy a ser la abuela más orgullosa que esta niña haya tenido». Una semana después, en una madrugada de miércoles, Alejandro fue despertado por golpes urgentes en la puerta. Cuando abrió encontró a Joaquín en pánico.
Señor Alejandro, ya llegó la hora», dijo desesperado. «Leticia está en labor de parto». «Cálmate, Joaquín», intentó tranquilizarlo Alejandro mientras se vestía rápidamente. «Doña Beatriz, despierte a los niños. Sofía está llegando». La casa se convirtió en un caos organizado. Doña Beatriz preparó una bolsa con bocadillos para el hospital, los niños se alistaron en tiempo récord y Alejandro tomó el coche para llevarlos a todos. En el hospital comenzó la larga espera. Joaquín entró a la sala de parto con Leticia y el resto de la familia se quedó en la sala de espera, ansiosos y emocionados. «Cuando yo nací, ¿papá se puso tan nervioso?», preguntó Mateo. «Mucho más», rió doña Beatriz. «Tu papá se desmayó 2 veces». «¿En serio?», no lo creyó Valentina. «En serio», confirmó Alejandro riendo. «Y cuando naciste tú, Valentina, yo lloré tanto que la enfermera pensó que algo había salido mal». A las 4:30 de la mañana, Joaquín apareció en la sala de espera con la cara más feliz que Alejandro había visto. «Nació», anunció, llorando de alegría. «Nació Sofía. Está bien ella y Leticia». Todos se levantaron para abrazarlo, llorando también. «¿Cómo es?», preguntó Valentina. «Perfecta», respondió Joaquín. «Chiquitita, pero perfecta. Y tiene unos rizos que se parecen a los de su mamá». «¿Cuándo podemos verla?», quiso saber Mateo. «En un rato las llevarán al cuarto y podrán conocer a su hermanita», sonrió Joaquín. 2 horas después, por fin pudieron entrar al cuarto. Leticia estaba radiante, sosteniendo un pequeño bulto rosa. Cuando se acercaron, vieron la carita más dulce del mundo. «Hola, Sofía», susurró Valentina. «Soy tu hermana mayor, Valentina». «Y yo soy Mateo», se presentó Mateo en voz baja. «Vamos a cuidarte muy bien». Alejandro observó la escena con los ojos llenos de lágrimas. Sofía Elena había llegado para completar una familia que se había formado a través del amor, la paciencia y mucho valor. «Señor Alejandro», llamó Leticia, «¿quiere cargarla?». Con mucho cuidado, Alejandro tomó a la pequeña Sofía en brazos. Ella abrió los ojitos por un instante y pareció mirarlo directamente. «Hola, Sofía», susurró él. «Bienvenida a nuestra familia grande y loca. Vas a ser muy amada. Fin de la historia». ¿Y ustedes, qué les pareció esta historia? ¿Pudieron sentir toda la emoción de esta familia que se unió a través del amor y el perdón? Leticia y Joaquín nos enseñaron que todo matrimonio pasa por dificultades, pero cuando hay respeto y disposición para crecer juntos, es posible superar cualquier cosa. Dejen aquí en los comentarios, ¿creen que el amor realmente puede transformar a las personas? ¿Han vivido alguna situación parecida en sus familias? Nos encanta leer sus relatos y experiencias en los comentarios. Y no olviden dejar ese like travieso y suscribirse al canal para no perderse más historias emocionantes como esta.